Bueno, y una vez más en esta proximidad de la Navidad, en este hermoso tiempo del Adviento, en el cual nuestro Señor Jesús nos quiere regalar siempre, Dios Padre, la Iglesia nos quiere regalar tantas lecturas, tantos textos bíblicos, tantos mensajes de los profetas. Desde Vocación al Amor nos gustaba poder encontrar este espacio para un tiempo de oración, un tiempo de meditación y de contemplación que pueda disponer nuestros corazones porque cada vez que celebramos la Navidad, el Señor vuelve a actualizar sus misterios. Recordemos que la liturgia no es simplemente un mero recordar, no es solo como un recuerdo psicológico, sino que esa anamnesis, ese recuerdo que se da en el ámbito litúrgico, viene acompañada y fecundada por esa epíclesis por la cual la Iglesia suplica al Espíritu Santo para que haga actual el misterio, este misterio de nuestro Señor Jesucristo, que también decíamos en el primero de los tres encuentros, ha quedado eternizado a través de su Pascua. Por lo tanto, todo lo que Jesús hizo en el misterio de su encarnación durante todos los años que estuvo aquí en la tierra, ha quedado para siempre en su corazón, está presente en el corazón de Jesús cada uno de los momentos y de los eventos ocurridos también en la historia. Este entrecruzarse entre la eternidad y el tiempo, este como desaparecer la frontera, los límites entre la eternidad y el tiempo, nos permite que nosotros a través de la liturgia nos hagamos contemporáneos del misterio. ¿Sí? Y el tema que hemos elegido hoy es un tema que ha sido tocado por distintos autores y que por supuesto tiene grandes exponentes. Tal vez algunos de los más grandes conocidos son Santa Teresita de Niño Jesús o Teresa de Lisieux, pero también hay otros grandes santos que han elegido y que han desarrollado hermosísimas meditaciones y un estilo de vida basado en la infancia espiritual, como son también San José María Escrivá de Balaguer, como también entre muchos de sus aspectos, Santa Teresa de Calcuta, y así también podríamos citar a otros que sin usar la expresión infancia espiritual también la han vivido, como San Felipe Neri. Lo nuestro va a ser tratar de comprender este misterio de la infancia espiritual a la luz de algunos pasajes, de algunos textos también de la teología del cuerpo. Lo hacemos con una convicción para encontrar al pequeño, para encontrar a ese Dios hecho pequeño, es necesario hacerse pequeños. Y podríamos formularlo al revés. Solo aquellos que admiten, que consienten en hacerse pequeños, pueden encontrar al niño Dios, pueden encontrar el amor grande de un Dios hecho pequeño. Y el que se resiste a entrar en este camino de pequeñez, el que no quiere abrirse a esa gracia de la pequeñez, de la infancia espiritual, no va a poder experimentar la Navidad en toda su plenitud. No le vamos a poner límites a la obra y a la misericordia de Dios. Dios puede hacer lo que Él quiere, pero Él mismo nos ha dicho que es necesario aceptar este camino de transformación interior. Lo vamos a estructurar en 6 puntos. Primero vamos a hablar de la paradoja del cristianismo, luego vamos a tratar de meditar, y aquí van a entrar los textos de la teología del cuerpo, lo que el niño revela sobre el hombre y sobre Dios. También vamos a recordar cuál es esa perenne tentación del jardín del Edén que sigue estando vigente en nuestra historia personal. En cuarto lugar, sí, vamos a tratar de delinear muy sencillamente a qué llamamos la infancia espiritual y este hacerse pequeños. Vuelvo a decir, hay libros enteros escritos, hay enciclopedias sobre Santa Teresita del Niño Jesús y sobre otros santos, pero aquí algunas ideas que pueden servirnos. Y vamos a tratar de descubrir que para hacernos pequeños, para hacernos como niños, hay algunas virtudes que son especialmente importantes, pero que para poder también abrirnos a esas virtudes, necesitamos renunciar a las actitudes opuestas. Necesitamos primero reconocer si en nosotros no hay obstáculos para vivir la infancia espiritual, reconociendo algunas actitudes que pueden ser como una especie de cerramiento, de clausura frente a esa actitud interior. Finalmente, vamos a recordar que vivir la infancia espiritual significa también descubrir el valor de las pequeñas cosas, descubrir a Dios presente en lo pequeño y seguir descubriendo a ese Dios que sigue eligiendo hacerse pequeño por amor a nosotros. Aquí en Argentina, seguramente todos conocerán o recordarán
se me venía recién la imagen de María Elena Walsh cantando, quizás formó parte de nuestra infancia, esa canción El Reino del Revés, ¿no? Seguro muchos la conocen. Y pensaba que ese reino del revés, que en la canción es totalmente absurdo, en el fondo hasta casi podría ser uno de los nombres del Evangelio de Jesús. Porque Jesús pone todo patas para arriba. Jesús de alguna forma desafía los parámetros de la filosofía y de la religiosidad de todas las épocas. Incluso Jesús realiza una verdadera revolución al interior de la tradición judío-cristiana. ¿Y por qué digo el reino del revés? Porque verdaderamente cuando Jesús nos propone el camino hacia la grandeza, nos propone un camino humanamente inesperado. La pregunta sobre quién es el más grande, o incluso desde la teología del cuerpo podríamos decir, el deseo de ser grandes está grabado en el corazón humano. Ese deseo de grandeza también podemos decir nosotros que es un eco del jardín del Edén. Ese deseo de ser grandes es como una reminiscencia del sentido positivo de la soledad originaria en el jardín del Edén. Este varón, esta mujer, que viviendo rodeados de criaturas hermosísimas, tenían una conciencia de superioridad en relación a todo lo demás creado. Pero por supuesto, después del pecado original, ese deseo de grandeza se distorsionó tanto. Y entonces viene Jesús y pronuncia, entre tantas otras, porque son muchísimas las frases o los textos de Jesús en el Evangelio donde habla de la necesidad de ser como niños, estas palabras. Mateo 18. Los discípulos se acercaron a Jesús para preguntarle, ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? ¿Qué respuesta esperaban los discípulos? No podemos saberlo. Alguno podría haber dicho, bueno, seguramente Jesús va a responder porque habrían estado discutiendo. ¿Es más grande el más inteligente? ¿Es más grande el que tiene más constancia, más tenacidad, más fuerza de voluntad? ¿Es más grande el que cumple mejor los mandamientos o el que es más fiel cumplidor de todas las prescripciones de la ley de Moisés? ¿Es más grande el que es más valiente y está dispuesto a luchar contra los poderes que amenazan destruir la soberanía del pueblo de Israel? Y así, quizás, no lo sé, pero puede ser, entre ellos tenían diversas teorías, diversas hipótesis. ¿Dónde está la verdadera grandeza? ¿Quién es el más grande? Y por supuesto que no era algo solamente teórico, porque me imagino que en ese grupo de los apóstoles tan diverso habría una competencia real por el liderazgo. ¿Quién es el más grande? ¿Quién es el más importante? Yo imagino que cuando Jesús les respondió, se habrán quedado así, como diciendo, esto no lo esperábamos. Y es importantísimo que hoy nosotros volvamos a escuchar estas palabras como si fuera la primera vez. Volvamos a descubrir la potencia revolucionaria que tienen y podríamos hasta decir la revolución antropológica que significan. Porque Jesús primero llamó a un niño y ahí los apóstoles se mirarían, ¿qué nos va a decir? ¿No? Estos apóstoles que creían que lo conocían a Jesús y que cada día eran sorprendidos por una dimensión nueva del misterio de su persona divina en la naturaleza humana. Y Jesús les dice dos cosas. Les aseguro que si ustedes no cambian o no se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Y fíjense que en Mateo las primeras palabras de Jesús en el Evangelio son, conviértanse porque el reino de los cielos está cerca. Y Jesús anunciaba el reino. Y empezó a decir, el reino esto, el reino se parece a esto, el reino se parece a un grano de mostaza, un sembrador que salió a sembrar, el trigo y la cizaña, etcétera, etcétera, etcétera. Toda la predicación de Jesús consistía en el reino de los cielos. Y ahora les dice, la condición para entrar en el reino de los cielos es hacerse como niños. Y luego enfatiza, pero ahora sí respondiendo directamente a la pregunta, el que se haga pequeño como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Por supuesto que cuando Jesús responde, también está indicando que es un camino para todos. No es que el más grande en el reino de los cielos es un lugar que ocupa solo uno, sino que es una invitación para todos los discípulos, porque cerca de él
no hay puestos de privilegio, sino intimidad, y en esa intimidad cabemos todos. Pero ahora fíjense que si nosotros leemos el pasaje en clave cristológica, hay alguien que antes se hizo como un niño y que para hacerse como un niño recorrió una distancia infinita. Por lo tanto, el más grande en el reino de los cielos es Jesús, que por amor, siendo Dios, siendo omnipotente, siendo eterno, se hizo como un niño. Ese pasaje en el fondo también es una revelación de la grandeza de Jesús, que como van a decir los santos y algunos textos también litúrgicos, la grandeza del Señor se manifiesta especialmente en su misericordia. Y podríamos decir, la grandeza, la inmensidad del Señor se manifiesta especialmente en su hacerse pequeño. Nunca es tan grande Dios como cuando se hace pequeño, desafiando la lógica y desafiando toda expectativa. ¿Por qué entonces pasamos ahora al segundo punto? Es importante detenernos a contemplar y a reflexionar sobre este niño, porque también nos va a decir el apóstol San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 29, que nosotros hemos sido predestinados a reproducir la imagen del Hijo. ¿En qué consiste la santidad? ¿Cómo podríamos describir la santidad o definirla sencillamente? Llegar a reproducir en nuestra vida la imagen del Hijo. Reproducir es mucho más que imitar, porque imitar es como que Jesús está allá, yo estoy acá, Él hace esto, yo trato de hacerlo. Reproducir es dejar que aflore en mi vida, permitirle que aflore en mi vida, en mis gestos, en mis palabras, en mis sentimientos, lo que ya existe en realidad, porque la presencia de Jesús en mí es un misterio que está desde la creación en potencia y que se hace actual a través del bautismo. Pero también implica para nosotros una acción. Podríamos decir que este reproducir la imagen del Hijo es don y tarea. Y este Hijo justamente quiso hacerse niño por amor. Hacerse niño por amor. De modo que una de las coordenadas claves de nuestra configuración con Jesús es elegir, es decidir hacernos niños por amor. Y acá como no recordar este texto que le entusiasmaba tanto a Juan Pablo II. Juan Pablo II amaba estas expresiones. Algunos dicen que él mismo participó en su redacción porque estuvo en el concilio, fue padre conciliar. El misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. Cristo, nuevo Adán, en la misma revelación del misterio del Padre y de su amor, manifiesta plenamente al propio hombre y le descubre la sublimidad de su vocación. Nosotros solemos aplicar esto a la vida pública de Jesús, solemos aplicarlo en teología del cuerpo, especialmente al misterio pascual, pero hoy queremos aplicar esto al misterio de la encarnación y al misterio del Dios hecho pequeño acostado en un pesebre. Y por eso nos preguntamos, ¿qué nos revela ese niño acostado en un pesebre sobre la identidad humana y sobre la identidad divina? ¿Qué nos revela del Padre y de su amor? ¿Y qué nos revela de lo que significa ser hombre y a qué estamos llamados? Y uno diría, bueno, pero no revela nada porque Jesús no habla. Es que aquí es donde también nosotros hemos ido descubriendo que la revelación no se basa solo, ni está constituida solo por las palabras que Jesús dice. Es el cuerpo de Jesús el que revela. Es la carne, la palabra, la gran palabra por la cual Dios se nos comunica. Son los gestos, el diseño de su cuerpo, sus manos, sus brazos, su rostro, lo que nos manifiestan al hombre y a Dios. Qué hermoso es leer en este contexto esa cita de Hebreos 10, versículo 5. Cristo al entrar en el mundo dijo, ¿no? Al entrar en el mundo, no lo tratemos de explicar, porque acá se nos empiezan a cruzar así las ideas, los conceptos, cómo al entrar en el mundo Cristo tenía conciencia, no tenía conciencia, era un bebé, no era un bebé, sí era un bebé, pero al mismo tiempo era persona divina. Bueno, no sabemos cómo, no lo podemos explicar. Lo cierto es que la carta a los Hebreos dice, Cristo al entrar en el mundo dijo,
Tú no has querido sacrificio ni oblación, en cambio me has dado un cuerpo. Y qué hermoso es imaginar al Hijo eterno que dialoga con el Padre y le dice, gracias Padre porque me has dado un cuerpo. Y me has dado un cuerpo pequeñísimo. Podríamos meditar largamente en los 9 meses de gestación, en esa increíble fragilidad, impotencia, indigencia del cuerpo del niño Dios hecho un embrioncito pequeñito. Me has dado un cuerpo. Fíjense que Jesús entra en el mundo con una conciencia del don. El Hijo Eterno, la persona divina del Hijo, entra y el primer pensamiento, la primera palabra que pronuncia es una palabra de reconocimiento del don. Y aquí ya encontramos algo muy hermoso de este misterio. Reconocer el don. La palabra don. El misterio del don. También aplicamos a Jesús en la noche del 24 de diciembre, esta cita de la Catequesis 18. El cuerpo expresa la persona, de modo que deja claro quién es el hombre y quién debería ser. El cuerpo del bebé, del Dios hecho bebé, expresas la persona del Hijo, la persona del Hijo amado del Padre desde toda la eternidad, pero también deja claro quién es el hombre, porque ustedes saben que el Hijo no tiene una persona divina junto a la persona, perdón, no tiene una persona humana junto a la persona divina, tiene una única persona es que asume una naturaleza humana, pero deja claro también quién es el hombre y quién debería ser. Y finalmente, esta otra que es la gran cita estrella de toda la teología del cuerpo, el cuerpo y solo él es capaz de hacer visible lo que es invisible, lo espiritual y lo divino. Ese pequeño cuerpecito, acostado en un pesebre envuelto en pañales, hace visible lo invisible, hace visible lo espiritual y lo divino. Ese cuerpo que yace allí en ese lugar que era el comedero de los animales, porque eso es el pesebre donde se colocaba el alimento para el buey, para el burro, para las ovejas, ese Dios que ya desde ese momento se presenta simbólicamente como alimento, transfiere en la realidad visible del mundo el misterio escondido de la eternidad en Dios y es un signo. Ese cuerpo allí es un signo del misterio escondido desde la eternidad en Dios. Pero entonces, si ustedes me permiten, ese Dios bebé, ¿qué nos revela sobre la condición humana, sobre la naturaleza humana? ¿Cuáles son las lecciones de antropología que podemos recibir a ese maestro que enseña desde la cátedra de un pesebre? Nos revela, en primer lugar, que somos esencialmente hijos. Soy esencialmente hijo. Lo prioritario, lo primordial, lo decisivo, lo basilar, lo fundamental, lo que está debajo y sustentando todo lo demás es ser hijo, la vida recibida, la vida donada. Esa vida donada como un regalo gratuito e inmerecido, porque esos 9 meses, los primeros 9 meses, y hasta podríamos decir los primeros quizá 3 años, vamos a ponerle así, de la vida del Hijo Dios entre nosotros, en su naturaleza humana, son sobre todo de recibir un don. Él es un don, pero todavía no puede darse voluntariamente. Y sin embargo, antes de poder darse voluntariamente, el Hijo es un don. Es un don en cuanto hijo. Y esto yo sé que lo hemos repetido muchas veces, en las dos charlas anteriores apareció, es que es tan fundamental que necesitamos una y otra y otra y otra vez tenerlo presente en nuestra conciencia. Por lo tanto, lo más esencial en nosotros es lo que nos ha sido donado. Lo más valioso en mí no es lo que conquisto, no es lo que logro, no es lo que alcanzo, no son las metas y objetivos que procuro y por los cuales me sacrifico. Eso también será grande, será hermoso, pero lo más esencial en mí es lo que me ha sido donado. Allí está el tesoro, el regalo más inmenso que podamos imaginar sin hacer nada, simplemente siendo Él mismo un don.
como le solemos decir a los niños, pero también lo podemos entender antropológicamente de una manera tan profunda. El niño Jesús es el gran regalo de la Navidad. Todos los demás regalos, algunas familias tienen costumbre de intercambiarlos, no solo con los niños, también entre los adultos, no son sino apenas un pálido reflejo del gran regalo, que es ese niño. Pero también ese Dios hecho bebé, que asume la naturaleza humana, nos revela sobre lo que significa ser humanos, que estamos diseñados para la comunión interpersonal y confiados los unos a los otros, que estamos necesitados de cuidado y que la fragilidad y la vulnerabilidad nos disponen al don de Dios. Porque así es un niño, está totalmente necesitado de cuidado, necesita de la comunión y sin la comunión el niño muere. Ustedes saben que lamentablemente se han hecho experimentos como para querer comprobar esto en tiempos oscuros, también de la historia de la humanidad, a los niños brindándoles a un grupo de niños en tiempos de guerra solamente hidratación y nutrición, sin cuidado, es decir, sin caricias, sin diálogos, sin miradas, sin palabras. Según lo que afirman, lamentablemente nunca deberían haberse realizado esos experimentos, todos los niños murieron. Porque para el niño pequeño no solamente es necesaria la hidratación y la nutrición, sino la cercanía. Y eso nos revela algo que atraviesa toda nuestra existencia. Seguimos estando necesitados del cuidado, de la mirada, de la atención, de la comprensión de otros a lo largo de toda nuestra vida. Pero por supuesto, si nosotros seguimos estando necesitados de eso, todos los que nos rodean también lo siguen necesitando. Nunca nos vamos a transformar en seres absolutamente autónomos. La absoluta autonomía derivada y denigrada o degenerada en autosuficiencia es autodestructiva. Es destructiva de lo más esencialmente personal que hay en nosotros. El niño también nos revela que la fragilidad y la vulnerabilidad no son malas palabras, no son aspectos que tenemos que combatir siempre, necesariamente. Por supuesto que hay que definir adecuadamente esas palabras, pero es que cuando Dios entra al mundo, entra frágil y entra vulnerable. No entra fuerte, acorazado, entra allí como entregado, como inerme, y entra vulnerable porque no se defiende. También esto, yo sé que puede ser interpelante para algunos de nosotros y puede ser desafiante el modo de vivirlo, porque a veces sentimos que un exceso de vulnerabilidad no nos permite alcanzar ningún tipo de estabilidad en nuestra vida. Sin embargo, la vulnerabilidad hoy por hoy puede ser para cada uno de nosotros el lugar esencial de nuestro encuentro con Dios. Porque justamente el Señor muchas veces permite a lo largo de nuestra vida que palpemos nuestra fragilidad para que volvamos a abrirnos a Él. A veces, esto lo escuchaba hace muy poquito, una frase que no recuerdo, sí, se la escuché a Monseñor Barron en una homilía del domingo pasado. Dice, creo que no es de él la frase, pero la citó, dice, algunas veces la única forma que tiene Dios para entrar en el corazón humano es rompiéndolo. Porque a veces el corazón está tan endurecido que es necesario como romper una caparazón para poder entrar. No sería necesario, ojalá no necesitemos que Dios nos rompa el corazón para poder entrar en él, pero creo que la frase sí expresa esto, volvernos vulnerables, porque cuando yo me muestro demasiado seguro y demasiado autoafirmándome, no solamente me protejo de las heridas que los otros me puedan generar, en el fondo también quizás me estoy protegiendo de Dios y no le estoy permitiendo a Dios amarme como Él me quiere amar. ¿Y qué nos revela sobre Dios? Ese Dios hecho niño, ese niño pequeño, ese bebé. Nos revela que ese Dios es, quiere ser siempre Emanuel,
Dios con nosotros. Ya lo hemos también reflexionado y meditado. No es un Dios lejano y distante. Es un Dios que se complace en estar con los hijos de los hombres. Ese Dios, esta frase está inspirada en una frase de von Balthasar, un teólogo suizo, no es poder absoluto, sino amor absoluto. Esto se va a revelar plenamente en la cruz, pero ya comienza a manifestarse en esta primera manifestación visible, en esta primera epifanía que ocurre en la noche de Belén. Nuestro Dios es amor absoluto. Sabemos que es amor interpersonal desde toda la eternidad, que se quiere desbordar hacia la historia, ampliando esa familia trinitaria para sumar a todos aquellos que se animen a entrar. Ese Dios quiere que nos acerquemos a Él con confianza y sin miedo. ¿Cuánto le tiene que haber dolido a nuestro Padre que Adán y Eva se escondieran de Él en el jardín del Edén? Que Adán le dijera, ¿dónde estás? Le preguntó Dios y le dijera, oí tus pasos por el jardín y tuve miedo, tuve miedo. ¿Cuánto tiene que haber lastimado el corazón del Padre esas palabras de Adán? Y yo me imagino al Padre y al Hijo, ¿no? En la eternidad con el Espíritu Santo, también pensando, ¿cómo podemos hacer para que el hombre no nos tenga miedo? Y haber pergeñado esta estrategia divina del misterio de la encarnación. Ya sé cómo haremos para que no nos tengan miedo. Nos manifestaremos en la forma de un pequeño bebé, de un pequeño niño. Ese Dios entonces nos viene a buscar y no viene a aplastarnos con su majestad, sino a cautivarnos con su ternura. No viene a llamarnos, y como van a meditar tanto los santos en estos días, los padres de la iglesia, no nos llaman ya desde lo alto del Sinaí con sonido de trompetas, truenos y estruendo, sino que nos llama con el tenue bajido de un infante, como dice un himno del tiempo de la Navidad. Nos llama con el llanto de un bebé. Nos llama y nos busca con esos deditos apenas capaces de retener, apenas capaces de acariciar. Y esto nos revela que Dios, el Dios verdadero, no quita nada, sino que lo da todo. Esta expresión tan hermosa de Benedicto XVI, que tiene que tratar de cada día ser más y más asumida por nosotros, convencernos profundamente, también porque muchos de nosotros somos evangelizadores y es importantísimo que podamos primero dejarnos convencer y transformar por esta convicción. Es un Dios que salva y que da vida, que trae vida y vida en abundancia. Dios no viene a arrebatarte nada, Dios viene a dártelo todo porque se viene a dar Él mismo. Y así tu anuncio, tu evangelización, puede conectar mucho más con ese corazón humano tan necesitado de amor puro. Entonces, frente a este mensaje, nosotros sabemos que estamos tentados. Seguimos siendo tentados. ¿Por qué? Porque el enemigo no es muy original. El enemigo sigue queriendo tentar al hombre y nos sigue tentando de la misma manera. En el jardín del Edén, el pecado de nuestros primeros padres fue justamente no consentir en ser niños. El pecado fue querer autodeterminar lo que está bien y lo que está mal. Como quien de pronto dice, bueno, yo ya cumplí los 18, yo hago lo que quiero. Es querer ser adultos ante Dios y dejar de depender de Él. Porque aquí también nos damos cuenta de la paradoja. Es que en el día a día sí el Señor nos invita a madurar, a tomar decisiones, a dar pasos, a dejar a nuestro padre y a nuestra madre, a crecer, a no quedar como niños en este sentido de la inmadurez y de no dar pasos. Pero frente al Padre siempre estamos invitados a seguir siendo niños. Siempre niños ante el Padre. ¿Por qué? Porque significa que me sé dependiente, que no quiero tener el control. ¿Cuál es la tentación entonces? Querer controlar y no dejar espacio a la gracia y querer ser el dueño absoluto de todas las dimensiones de mi existencia. Nuestros primeros padres se dejaron engañar y creyeron que rebelándose contra Dios serían más libres.
el Hijo se va a encarnar y va a asumir un cuerpo, y no les quise colocar la cita completa, pero la carta a los Hebreos continúa diciendo que este Hijo que recibió un cuerpo dice, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. La obediencia del nuevo Adán restaurará la desobediencia del primer Adán. Pero entonces, ¿qué significa hacerse pequeños? ¿Qué significa y cómo damos pasos en el camino de la infancia espiritual? De nuevo aquí, recomendadísima, yo les voy a pasar el enlace luego de una carta que escribió el Papa Francisco. Pasa que el título está en francés, como no lo sé pronunciar bien, pero tiene que ver con la confianza. También la catequesis de Benedicto XVI sobre Teresa de Lisieux. ¿M? Y también, como dije, a mí me hicieron mucho bien en su momento los puntos sobre la infancia espiritual de San José María Escrivá de Balaguer, especialmente en el libro Camino, también en algunos otros escritos. Pero yo quiero sí simplificar en algunos ítems también vinculados al lenguaje que desde Vocación al Amor nos gusta para expresar estas ideas. ¿Cuál es el primer paso? ¿Cuál es el camino de la infancia espiritual? La primera conversión, metanoia, ¿cuál es el primer cambio de mentalidad? Renunciar a la mentalidad mundana, que confunde libertad con autosuficiencia. Y ojo, porque a veces cuando nosotros pensamos mentalidad mundana, pensamos, por ejemplo, no sé, en las diversiones excesivas, o en la superficialidad, o en la lujuria, o en los desórdenes que tienen que ver con el comer y con el beber. Pero ojo, que uno puede ser mundano, tener una mentalidad mundana, teniendo una vida súper austera. Uno puede tener una mentalidad mundana, no cometiendo pecados contra la castidad. Uno puede ser mundano sin participar de ninguna diversión que fuera contraria a la modestia, al pudor, al recato o a la moralidad. Porque acá no estamos hablando de ser mundano en ese sentido, sino en no haber asumido aún esa gracia de una mentalidad de hijo, de una mentalidad que quiere darle a Dios siempre y solo a Él la primacía. Para mí, podemos definir el núcleo de la mentalidad mundana, confundir libertad con autosuficiencia. Ese sería el corazón de la mentalidad mundana, la autosuficiencia. El siguiente paso, que para algunos quizás de nosotros puede ser difícil, es aceptar mi pequeñez. Aceptarla. En el fondo somos pequeños y por más que hayamos ido construyendo espacios de grandeza humana, que pueden ser muy hermosos y que le pueden hacer mucho bien a nuestros hermanos, ante Dios siempre es necesario, y ante mí mismo, aceptar mi pequeñez. Y aceptar la pequeñez significa amar nuestros límites, lo cual no quiere decir amar nuestros pecados. No, no, no. El pecado lo odio, lo aborrezco. Tengan horror al mal y pasión por el bien, dice la carta a los Romanos, capítulo 12. No, no, aquí se trata de amar mis límites. ¿Por qué? Porque el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a mí mismo. ¿Y por qué yo puedo amar mis límites? Porque Dios también ama mis límites. Dios me ama a mí con mis límites. Me ama en mis insuficiencias. Amar mis límites no para simplemente descansar en la mediocridad. No estoy hablando de esto, sino en todo aquello en lo cual yo me sé imperfecto. Amar y convivir gustosamente con mi fragilidad. Qué difícil esto. Y qué difícil, por ejemplo, lo hablaba con alguna persona en estos días, aunque yo ya estoy entrando en una edad donde probablemente va a ser mucho más autobiográfico que anecdótico. Qué difícil, por ejemplo, aceptar el paso de la edad, el paso del tiempo. Qué difícil es decir, ya no puedo correr 10 kilómetros, ahora corro media cuadra y me cansé. Qué difícil es sentir a veces que llegaron las 3 de la tarde y yo ya no doy más y no veo las horas de que llegue la noche para irme a dormir. Qué difícil es ponerme a leer y que las cosas no me queden como me quedaban cuando tenía 20 años y estaba estudiando en la escuela o en la universidad.
Bueno, no sé cómo lo vive cada uno, pero forma parte también de los límites. Qué difícil puede llegar a ser desde una mentalidad mundana, tan competitiva, aceptar que hay muchos dones que otros tienen y que yo no tengo, pero aceptarlo con alegría. Cuando entramos a la infancia espiritual, todo eso se puede vivir sencillamente y con alegría. Y por eso podemos decir que también la infancia espiritual es el antídoto contra toda forma de envidia, contra todo espíritu de comparación con los otros, ¿sí? Porque en el fondo, mi ideal de vida no es una perfección humana, ni es conquistar en cada momento y en cada combate la medalla de oro, sino simplemente recibir el amor y ser fiel al amor. Ser lo más fiel que pueda al amor que recibo, sabiendo que siempre va a ser desde mi pequeñez y mi fragilidad. Y también es interesante darse cuenta cómo en la vida de San Pablo esto se evidencia, ¿no? Porque si ustedes leen las cartas de San Pablo es una persona con una personalidad tan fuerte y tan aguerrido y tan luchador y tan confrontativo, y él sufre y le pide a Dios, ¿no? Ese aguijón clavado en su carne, por favor, sácamelo. Porque, claro, no sabemos qué era, pero era algún tipo de límite o algún tipo de imperfección. Y le responde el Señor: te basta mi gracia, mi poder triunfa en la debilidad. Por eso San Pablo, era impensable 10 años antes, escribe en la segunda carta a los Corintios: yo solo me gloriaré en mis debilidades. ¿Cómo? Me gloriaré en mis debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y no se los puedo explicar del todo porque tiene algo como de misterioso esto, pero créanme, y yo estoy seguro que también ustedes habrán hecho o podrán hacer esta experiencia, cuando lees esos pasajes de la carta a los Corintios y los haces oración, te das cuenta de que son verdaderos, aun cuando no los termines de entender. Y esa convicción te regala una paz y te descansa tanto. Yo solo me gloriaré en mis debilidades. De nuevo, no confundir gloriarse en las debilidades propio de San Pablo con el elogio de la mediocridad. Oh, bueno, no pasa nada. No, 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 que yo tengo que querer ser santo y buscar ser santo, porque el mismo Evangelio Jesús dice: sean perfectos como el Padre Celestial es perfecto, sean misericordiosos como el Padre. Pero el tema es desde dónde hago yo este camino de santidad. ¿Lo hago desde el camino del fariseísmo o lo hago desde el camino de la convicción de ser hijo? Entonces, aquí hay algo que han enseñado muchos los santos también: distinguir la verdadera humildad de la falsa humildad. Y uno de los síntomas, dicen algunos santos también, de la falsa humildad es frente a mis caídas. Cuando yo caigo, si cometo un pecado y me enojo muchísimo y me altero y se me cae toda la estantería y reniego y estoy furioso, muchas veces ese enojo parece arrepentimiento, pero en realidad puede ser orgullo herido. Qué importante es no confundir el verdadero arrepentimiento que brota del amor y de la humildad con el orgullo herido. Eso el padre Jacques Philippe también dice que en el camino de la docilidad al amor de Dios es muy importante que cuando tomo conciencia, incluso cuando toco mi fragilidad, también cuando lamentablemente se me lleva a cometer un pecado, no enojarme, no enojarme y no renegar, porque ese enojo lo que hace es centrarme sobre mí mismo y lo que es necesario en ese momento es arrojarme en sus brazos. Cuidado entonces cómo vivo la experiencia de mis caídas. Ojalá no las tengas. Ojalá ninguno de nosotros cometa ningún pecado de ahora en más. Pero si cometemos pecados, no suele ser el verdadero camino quedarme en el pecado y enojarme y pensar y volver a pensar y decirme, reprocharme, recriminarme. Eso puede parecer humildad, pero muchas veces sigo centrado en mí y no me termino de abrir a Él. Y este camino de la infancia espiritual, Teresita lo entendió y lo expresó con esta hermosa imagen del ascensor. Aquí cito la carta del Papa Francisco sobre la confianza, después la buscan, creo que es una carta apostólica de 2023,
Dos puntos son. Teresita relató el descubrimiento del caminito en la historia de un alma. A pesar de mi pequeñez, puedo aspirar a la santidad. Agrandarme es imposible. Tendré que soportarme tal cual soy, con todas mis imperfecciones. Pero quiero buscar la forma de ir al cielo por un caminito muy recto y muy corto, por un caminito totalmente nuevo. Para describirlo, usa la imagen del ascensor. Ella dice, no, bueno, pero que está viviendo fines del siglo XIX, en la era de los inventos, y dice, ahora se ha inventado algo por lo cual las personas pueden subir sin esforzarse, el ascensor. Entonces dice, el ascensor que ha de elevarme hasta el cielo son tus brazos, Jesús. Y para eso no necesito crecer, al contrario, tengo que seguir siendo pequeña, tengo que empequeñecerme más y más. Pequeña, incapaz de confiar en sí misma, aunque firmemente segura en la potencia amorosa de los brazos del Señor. Creo que eran los puntos 15 y 16 de esa carta, pero lo pueden buscar con facilidad. Entonces, ¿cómo trabajar? Primero, recordemos que esta infancia espiritual o este hacernos pequeños es una gracia. Pedirlo, pedirlo, pedirlo. Pero al mismo tiempo que pedirlo, podemos trabajar en las virtudes que van vinculadas a esta actitud interior y también podemos hacer una renuncia fuerte a todo aquello que se opone. Entonces, es necesario renunciar a la autosuficiencia si queremos abrazar la verdadera humildad. Es necesario recuperar el asombro como los niños pequeños, niños que son capaces de asombrarse por lo más sencillo. Y es necesario, no se me ocurrió una palabra mejor, salir de este espíritu de rutina, de acostumbramiento, de ver las cosas planas, de no ver la realidad en tres dimensiones. Es esta nueva mirada que tanto le pedimos al Señor desde la teología del cuerpo, la desnudez originaria que era participación en la visión divina. Y ese Dios que vio todo lo que había hecho y vio que era bueno y que era muy bueno, poder ver como ve Dios que se complace, porque ve más allá de las apariencias, el asombro. Para ser niños es necesario confiar y renunciar a todo espíritu de control. Hay varias cosas, ¿no? Yo digo, todas estas cosas que están acá en la columna de la derecha, digo, Señor, necesito renunciar a todas y a cada una, ¿sí? En distintos momentos de mi vida y de distintas maneras se van manifestando. Pero no solo renunciar a esto, sino pedir y practicar la confianza. Pedir la actitud de sencillez frente a un exceso de complicación o de complejidad, de acuerdo al significado que le demos a las palabras. Quizá complicación es más exacto. A veces no podemos disfrutar de la alegría que nos quiere dar el Señor porque somos demasiado complicados. Y nos falta ser simples, ser sencillos. También la actitud de gratitud frente a la actitud de reclamo. Reclamo que puede brotar de la insatisfacción, insatisfacción que muchas veces brota como de no ver, de una mirada que no descubre la maravilla del Señor. Y finalmente otra actitud propia de los niños es la preocupación, perdón, es la alegría. Yo creo que la alegría tiene como uno de sus grandes oponentes la preocupación crónica. Es que estamos siempre demasiado preocupados por las cosas. Por supuesto que esto va asociado entonces a la confianza. Entonces le dice Jesús a los apóstoles, miren las aves del cielo, miren los lirios del campo. A cada día le basta su propia preocupación. Es como un niño. Yo sé que uno puede decir, pero ¿cómo se vive esto, padre? Es una gracia, pedilo. Porque claro, un niño que tiene papás, el niño no se preocupa si a la noche va a tener comida o no va a tener comida, si al día siguiente va a tener para comer o no, si cuando haga frío va a tener un abrigo. El niño que tiene unos papás dice, mis papás se van a ocupar. Yo vivo el día. Yo vivo el día. Entonces, nosotros tenemos que sí ser enormemente responsables con aquellas cosas que Dios nos confía y al mismo tiempo vivir en la confianza que nos permite estar en la alegría del momento presente. Saber gambetear
ese clima de preocupación crónica. Y ojo, y esto lo quiero decir también porque lo leí hace poco, lo escuché en un podcast y me hizo pensar, a veces parece que en el siglo XXI forma parte de un currículum completito ser una persona hiperocupada y tener muchas cosas. O decir, estoy hasta acá. Cuando alguien dice, no, estoy hasta acá, estoy pasadísimo. Parece como que si eso fuera algo bueno. Y esto que escuchaba hace poco decía, antes lo que te daba estatus o lo que te hacía alguien envidiable era decir, no, la verdad que estoy libre, estoy descansando, estoy de vacaciones. Hoy parece que lo que te da estatus y te da prestigio es decir, no, estoy, perdón, estoy pasadísimo, tengo muchas cosas, no sabes, no me da la cabeza para todas las cosas que tengo. Como si eso nos presentara como en un, vamos a decir así, en un podio de persona importante. Lo digo y primero me lo aplico a mí mismo, porque me pasa muchas veces tal vez como sacerdote, ¿no? Como de alguna forma enaltecerme a mí mismo manifestando que tengo muchísimas preocupaciones, ¿sí? Y por eso a veces nos puede llegar a faltar esa sencillez de la confianza del niño, que no es egoísmo ni superficialidad, sino fe, esperanza y caridad. Pero también fíjense que todas estas virtudes nunca tienen que confundirse con la pusilanimidad. ¿Qué sería pusilanimidad? Lo contrario de la magnanimidad. O sea, pusilánime es quien tiene un alma pequeña, un corazón pequeño. No, el niño no es pusilánime. Al contrario, el niño que sabe que tiene un Padre todopoderoso es audaz y se siente seguro. Porque yo sé que mi Padre me va a dar todo lo que yo necesito. Confío que me lo va a dar. Y por eso la infancia espiritual es apostólicamente fecunda. Muchas veces haciendo menos cosas, los frutos son mayores, porque vivir en la infancia espiritual, al suponer todas estas virtudes, no solamente hace amable y, vamos a decir así, incisiva la presencia, pensemos en un Don Bosco, en un San Felipe Neri, y en estos santos que han encarnado estas virtudes, sino que además, y esto para mí por lo menos es muy desafiante, el niño no tiene miedo a equivocarse ni tiene miedo al ridículo. Y por lo tanto, el niño toma riesgos. Estoy haciendo también una escuela de formación y nos dice que, nos decía el profesor en un momento, muchas veces lo que frena nuestro celo apostólico es el miedo a equivocarnos o el miedo al fracaso. Entonces, si yo no tengo la suficiente seguridad de que este proyecto pastoral o que esta llamada telefónica o que esta charla va a tener 100% asegurado el éxito, no lo hago. Pero en el fondo es porque yo estoy demasiado pendiente de si soy exitoso o de si fracasé. El niño no se pregunta si va a salir bien o va a salir mal. El niño tampoco tiene miedo de que le salga mal. El niño confía. Y eso creo que para nosotros puede ser muy, pero muy valioso. Finalmente, qué importante es descubrir en lo pequeño a un Dios que sigue haciéndose pequeño. Descubrir en las pequeñas cosas ese Dios que está allí escondido esperándote, ese Dios que lo puedes encontrar, como ya también hemos estado meditando en las anteriores reflexiones, en el día a día, personas, el misterio de la creación, eventos, acontecimientos. Ese Dios que a veces te va a pedir grandes cosas, también a los ojos de los hombres, seguir haciéndolas con espíritu de niño, y a veces lo que te va a pedir es que lo ames en lo pequeño de cada día, y que hagas lo pequeño con amor extraordinario. Lo ordinario con amor extraordinario. Todo por amor a Él. Todo lo que te toque vivir por amor a Él. Hay cosas que brillan más, hay cosas que no brillan, hay cosas que tienen un impacto directo sobre los hombres, otras que pasan totalmente desapercibidas. Él está allí esperándote también en lo pequeño, pero sobre todo es un Dios, podríamos decir, al que le gustó, le tomó el gustito de hacerse pequeño. Y por eso, cada día, en cientos de miles de altares del mundo,
el Dios grande sigue haciéndose pequeño en la Eucaristía. El misterio de la Eucaristía es la escuela de la pequeñez y la escuela de la infancia espiritual. El Hijo de Dios se hace como un pequeño bebé, incluso aún más frágil en las manos del sacerdote. Y cuando nosotros también podemos vivir la Sagrada Comunión de tantas maneras, porque en la teología del cuerpo muchos de nosotros quizás hemos descubierto el momento de la Sagrada Comunión como momento de unión esponsal con Jesús, y es preciosísimo, y es hermoso, y es necesario. Pero puede ser que algunos días la mejor imagen para ir a recibir la Sagrada Comunión sea recordar que en esa hostia consagrada está la carne del Hijo de Dios que María llevó 9 meses en su seno, que San José tomó en sus brazos por primera vez el 24 de diciembre, lo recordamos nosotros, la Navidad, en la primera Navidad, y poder acercarte a recibir la comunión pidiéndole a María y a José que puedas recibirlo así, con asombro, con ternura, con delicadeza. Ella, Teresita, escribió esto en su carta. Qué impresionante. La carta 266 es la última carta de Santa Teresita. Esta la cita Benedicto XVI en la catequesis. Última carta. Yo no puedo tener miedo a un Dios que se ha hecho tan pequeño por mí. Yo lo amo porque es solo amor y misericordia. Entonces ahora les propongo un momento de contemplación. Voy a apagar mi cámara, pero con libertad. Quiere dejarla encendida, apagarla como deseen. Tienen una imagen y vamos a pedir al Espíritu Santo la gracia de poder entrar en oración, en contemplación. Ven Espíritu Santo, toma el control. Ven Espíritu Santo, aquieta nuestros recuerdos, despeja nuestra preocupación por lo que tenemos que hacer después. Ven Espíritu Santo, tú que habitaste en el corazón de María, tú que guiaste a San José, permíteme entrar en oración. Te invito a ir con tu imaginación, guiado por el Espíritu Santo, a la noche del nacimiento. Puedes ubicarte junto con los pastores que cuidaban su rebaño durante la noche y acaban de recibir el gran anuncio. Hoy les ha nacido un Salvador. Y también en los días anteriores has visto una estrella con un brillo inusitado, como portando un mensaje divino. Inmovilizado por el anuncio de los ángeles, te pones en camino hacia el lugar que Él les indicó. Es una pequeña cueva en la montaña donde habitualmente guardan los animales, algunos propietarios de la zona. Y te pones en camino atraído por el amor, por el deseo de encontrarte con el Mesías, el Salvador. Y te vas acercando durante la noche y vas caminando. Y cuando te acercas al establo, a la cueva, puedes oír
ya a unos cuantos metros, que en el interior de la cueva se escucha un canto celestial. En el interior de la cueva, desde el interior de la cueva brota una luz y se escucha el llanto de un bebé y el sollozo agradecido de su madre y el canto jubiloso de José. Y tú quieres entrar, pero cuando te acercas a la cueva, te das cuenta de que la entrada es pequeña y de que no vas a poder entrar por esa puerta, salvo que te logres desprender de aquello que engrosa tu figura, salvo que elijas hacerte más pequeño. Que para poder pasar por esa puerta tienes que desprenderte interiormente de todo aquello en lo cual hayas puesto tu seguridad, tu identidad, todas las adherencias que a veces ocultan en realidad quién eres. Tienes que entrar como desnudo, solo llevando tu corazón sin más, tu corazón sediento, anhelante. Entonces en esta contemplación pídele al Espíritu Santo que te revele cuáles son esas adherencias, esos agregados, esos accesorios, esas realidades humanas en las cuales en algún momento has hecho consistir tu grandeza humana. Y para ingresar en la cueva, en el establo, escuchas una voz interior que te dice, para encontrarme, deja en la puerta tus títulos universitarios, tus logros académicos, tus éxitos laborales, tu prestigio profesional, tu fama, tus éxitos apostólicos, tus ideas propias que no provengan del Padre, tu amor propio y tu autosuficiencia. Y te invito a que allí, en la entrada del establo, imagines que vas sacando como de una mochila o de arriba de tus hombros o de tus brazos, todo eso que te impide entrar. Porque la voz te dice, es necesario que entres con las manos vacías. Entra tú con tu corazón desnudo. Pero también
la voz te dice, deja todo aquí en la puerta, pero para entrar no puedes entrar con los puños cerrados, porque aquí se trata de recibir y te invita a abrir tus brazos y abrir tus manos. Y cuando dejas todo aquello que te rodea, imagen, prestigio, títulos, bienes materiales, proyectos, logros, triunfos. Cuando abres tus manos, misteriosamente el amor te vuelve más pequeño, o la puerta se agranda, o las dos cosas, pero ahora sí puedes entrar. Y te invito a que entres y contemples y te dejes envolver por el canto de los ángeles, por el llanto agradecido de María, por la risa de José, y te acerques al niño. Y ahora que tus manos están vacías y abiertas, puedes encontrarte con el pequeño y puedes recibirlo de brazos de María y lo estrechas con amor, con ternura. Acaricia su rostro, sus manos, déjate mirar por el niño y pídele que Él, pequeño, Dios pequeño, te ayude a amar tu pequeñez, a vivir en la confianza. Gracias, Jesús, porque en cada Eucaristía vuelves a invitarnos. Vengan a mí, porque en cada Eucaristía te haces pequeño, porque en cada Eucaristía nos regalas, si estamos dispuestos, tu amor infinito y la gracia de la verdadera humildad. Gracias por esta nueva Navidad, gracias por esta nueva oportunidad, gracias por tu paciencia. Bendito y alabado sea, Señor Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.